El olor a polvo acumulado y detergente industrial impregnaba el aire de la tienda de artículos para el hogar, marcando el final de una tarde de martes cualquiera en la vida de Carmen. Con movimientos mecánicos y la mirada perdida en un punto indefinido del mostrador, sus manos doblaban toallas de felpa de algodón egipcio que costaban más de lo que ella gastaba en comida para toda una semana. El contraste visual era doloroso para cualquiera que observara con atención. Rodeada de juegos de sábanas de seda y vajillas de porcelana importada, Carmen vestía un abrigo gris desgastado en los codos, una prenda que había comprado hacía 3 años en una liquidación de saldos y que ya no abrigaba lo suficiente. El sonido metálico y chirriante de las persianas de los comercios vecinos comenzaba a resonar en la calle, señalando el cierre de la jornada comercial y separando el mundo luminoso y aspiracional de las vitrinas, de la acera oscura, fría y solitaria, por la que ella tendría que caminar para regresar a una casa que sentía cada vez menos suya. Carmen, a sus 38 años, cargaba con el peso de una mujer mucho mayor, y su reflejo accidental en el cristal de la vitrina le devolvía la imagen de alguien que había envejecido prematuramente por la carga mental. Sus hombros estaban permanentemente caídos, no solo por el peso físico de las cajas de inventario que movía a diario, sino por la presión invisible de sostener una economía doméstica que hacía agua por todas partes. Sus manos eran el mapa de su sacrificio. Tenía las uñas cortas, sin pintar, y la piel seca y agrietada por el manejo constante de cartón y productos de limpieza, un detalle que siempre trataba de ocultar metiendo las manos en los bolsillos cuando estaba cerca de gente importante. Ella era la definición viviente de la esposa conveniente, esa figura que renuncia a su brillo propio para que otro pueda resplandecer, convencida de que el éxito de su marido era un triunfo compartido, aunque ella nunca pudiera disfrutar de los beneficios de ese supuesto ascenso social. Mientras Antonio, su marido, salía de casa cada mañana impecable, oliendo a loción cara y vistiendo trajes que Carmen se encargaba de planchar con devoción hasta la madrugada, ella hacía malabarismos financieros imposibles. Antonio mantenía la apariencia de un funcionario público exitoso y respetado, alguien que no podía permitirse el lujo de verse descuidado, mientras Carmen almorzaba un sándwich frío en el almacén para ahorrar cada céntimo posible. Nadie sabía que, de ese dinero ahorrado con privaciones extremas, Carmen separaba una pequeña cantidad mensual para ayudar en secreto a Salvador, el antiguo chófer de la familia. Antonio lo había despedido meses atrás, acusándolo de un robo que nunca se probó, dejándolo en la calle sin indemnización, y la conciencia de Carmen no le permitía dormir tranquila, sabiendo que un hombre leal y anciano estaba pasando hambre por culpa de la crueldad repentina y sospechosa de su marido. Aquella noche, al salir de la tienda, el frío de la calle le golpeó la cara como una advertencia física de que algo en su entorno estaba cambiando, volviéndose más hostil. Caminaba rápido, con la cabeza gacha, intentando esquivar las miradas de los transeúntes y protegiéndose del viento helado que se colaba por las costuras abiertas de su abrigo. Su mente estaba ocupada calculando si el dinero en su monedero alcanzaría para comprar carne para la cena, o si tendría que inventar otro guiso de verduras, cuando una sombra se separó de la pared de un edificio en construcción. El susto le hizo detenerse en seco, con el corazón golpeándole las costillas, hasta que la luz tenue de una farola reveló el rostro familiar, pero demacrado, de Salvador. El anciano no parecía el hombre orgulloso que había conducido el coche familiar durante años. Tenía los ojos desorbitados, llenos de un terror genuino, y sus manos temblaban visiblemente no solo por el frío, sino por una ansiedad que parecía devorarlo desde adentro. Salvador se acercó a ella con la urgencia de quien no tiene tiempo que perder, mirando a ambos lados de la calle como si esperara que alguien apareciera de la nada para silenciarlo. No hubo saludos cordiales ni preguntas sobre la familia. El ex-chófer la agarró suavemente por la manga del abrigo, un gesto que en otro momento habría sido inapropiado, pero que ahora transmitía una desesperación palpable. Su voz salió como un susurro rasgado, cargado de miedo. «Señora Carmen, por favor, escúcheme bien porque no puedo repetirlo. Mañana no subas a su coche. Ve en autobús. No dejes que él te lleve a ningún lado mañana. Inventa una excusa, pero toma el autobús a Guadalix». Carmen intentó preguntar qué estaba pasando, por qué le decía eso con tanto misterio, pero Salvador retrocedió, negando con la cabeza, como si ya hubiera dicho demasiado, y cada palabra adicional pusiera en peligro su propia seguridad. «Es una cuestión de vida o muerte, señora,
pero no de la muerte que usted cree, sino de la vida que usted cree que tiene. Fue la última frase críptica que Salvador soltó antes de girarse y desaparecer rápidamente por un callejón lateral, dejando a Carmen plantada en la acera. La mujer se quedó inmóvil, sintiendo cómo el frío se le metía en los huesos, pero esta vez no era por el clima, sino por la certeza instintiva de que Salvador no estaba loco. Conocía a ese hombre desde hacía años, había visto cómo cuidaba de su hija Anastasia cuando era pequeña, y sabía que su lealtad era inquebrantable. Aquella advertencia no era el desvarío de un anciano resentido por el despido, era un acto final de protección. Carmen regresó a casa con el estómago revuelto, incapaz de mirar a Antonio a los ojos durante la cena, sintiendo que cada palabra habitual de su marido escondía ahora un doble fondo que ella había ignorado por pura ceguera voluntaria. A la mañana siguiente, la atmósfera en la casa era densa, o al menos así lo sentía Carmen, cuyos nervios estaban a flor de piel tras una noche de insomnio. Cuando Antonio, con su habitual sonrisa ensayada y su aroma a sándalo, se ofreció a llevarla al centro antes de ir a su oficina, Carmen sintió una náusea repentina. Por primera vez en 20 años de matrimonio, mintió con una frialdad que la sorprendió a ella misma. Le dijo que tenía que pasar antes por la farmacia de su madre, en la dirección opuesta, y que prefería ir por su cuenta para no atrasarlo. Antonio pareció aliviado, un microgesto que en el pasado Carmen habría interpretado como consideración, pero que ahora leía como la satisfacción de tener el camino libre. En lugar de ir a la farmacia, Carmen caminó hasta la estación y se subió al autobús de la línea que iba hacia Guadalix, tal como Salvador le había indicado, sintiéndose como una extraña en su propia vida. El autobús olía a humanidad cansada y gasóleo, un entorno ajeno al cómodo asiento de copiloto del coche de Antonio al que estaba acostumbrada, pero sus sentidos estaban en alerta máxima. Se sentó en la parte trasera, pegada a la ventana, observando cómo la ciudad se transformaba en suburbios y zonas residenciales, que ella rara vez visitaba. Fue entonces cuando ocurrió el primer impacto visual que la dejaría sin aliento. Unas paradas más adelante, subió una mujer joven con una niña pequeña de la mano. Al principio, Carmen no les prestó atención, perdida en sus pensamientos, hasta que la niña se giró para mirar por la ventana. El corazón de Carmen se detuvo un instante, y luego volvió a latir con una fuerza dolorosa. La niña tenía los ojos de Antonio. No eran simplemente parecidos, eran idénticos, con esa forma almendrada y el color miel específico que ella había amado tanto en su marido y en su propia hija, Anastasia. Carmen intentó convencerse de que era una coincidencia, un producto de su mente paranoica tras la advertencia de Salvador, pero entonces sus ojos bajaron al cuello de la niña. Colgando de una cadena fina, brillaba un medallón de plata en forma de concha marina, una pieza única y antigua. El mundo de Carmen comenzó a girar vertiginosamente, mientras los recuerdos la golpeaban. Ese era su medallón, una joya familiar que Antonio había llevado a reparar a la joyería hacía 2 años y que, según él, se había perdido por un error del joyero, un incidente por el que supuestamente había montado un escándalo. Ver esa pieza de plata, que ella creía perdida para siempre, descansando sobre el pecho de una niña desconocida que tenía los ojos de su marido, fue como recibir un golpe físico en el estómago. Dejándola sin aire y con las manos temblando incontrolablemente sobre su regazo. Cuando la mujer y la niña se levantaron para bajar del autobús en una zona residencial de Guadalix, Carmen actuó por puro instinto de supervivencia, sin pensar en las consecuencias. Bajó tras ellas, manteniendo una distancia prudente, sintiéndose como una criminal o una espía en una película barata, pero impulsada por una necesidad visceral de confirmar el horror que ya sabía que era cierto. La siguió por calles arboladas, muy diferentes a su barrio gris, hasta que se detuvieron frente a una casa bonita, con una cerca verde recién pintada y un jardín cuidado. Y allí estaba, aparcada en la entrada como un monumento a la traición, la berlina plateada de Antonio. No estaba en la oficina, ni en una reunión importante. El coche brillaba bajo el sol de la mañana, en la entrada de esa casa ajena, confirmando que la vida paralela de su marido no era una simple aventura, sino una existencia completa y financiada, que ocurría a plena luz del día mientras ella doblaba toallas. Carmen se agazapó detrás de unos arbustos ornamentales que delimitaban el jardín del vecino,
sintiéndose humillada por la propia situación. El corazón le martilleaba contra las costillas con tal fuerza que temía que el sonido pudiera delatar su posición. Una sensación ridícula considerando la distancia, pero el miedo la hacía irracional. Desde su escondite tenía una vista perfecta del porche de la casa, un escenario doméstico idílico que contrastaba violentamente con la tormenta que se desataba en su interior. Se sentía como una intrusa sucia espiando una vida inmaculada, con sus botas gastadas hundiéndose en el mantillo húmedo del jardín ajeno. Sus ojos no podían apartarse de la puerta principal de aquella casa, esperando que se abriera para confirmar lo que su instinto ya le gritaba, aunque una parte infantil de su cerebro todavía rezaba por estar equivocada, porque todo fuera un malentendido terrible y Antonio estuviera allí solo por trabajo, vendiendo un seguro o gestionando un trámite. La puerta de roble se abrió y la esperanza de Carmen murió instantáneamente, asesinada por una imagen de felicidad cotidiana. Antonio salió al porche, pero no era el Antonio estresado y distante que vivía con ella. Este hombre sonreía con una relajación que Carmen no le veía hacía una década. Lo que le cortó la respiración no fue solo su presencia, sino su vestimenta. Llevaba puesto el suéter de lana con estampado de renos que Carmen le había regalado hacía 2 navidades. Antonio le había jurado, con una cara de absoluta frustración, que lo había olvidado en el perchero de su oficina y que el personal de limpieza debió tirarlo por error. Verlo ahora, abrigado con esa prenda que ella había elegido con tanto cariño y ahorrando de su propio dinero, usándola para calentar sus momentos con otra familia, fue una bofetada de realidad tan física que Carmen tuvo que morderse el puño para no soltar un gemido de dolor. Antonio no estaba solo. Una mujer más joven, de cabello castaño brillante y una figura cuidada que denotaba tiempo y dinero invertidos en sí misma, salió detrás de él y lo abrazó por la cintura con una familiaridad propietaria. No había tensión ni culpa en sus gestos. Se movían con la sincronía de una pareja establecida, no como amantes clandestinos. La niña del autobús corrió hacia ellos y Antonio la levantó en brazos con una agilidad que siempre decía haber perdido por su dolor de espalda crónico cuando se trataba de hacer reparaciones en su propia casa. Carmen vio cómo él besaba la frente de la niña y luego los labios de la mujer, componiendo una estampa de familia perfecta de anuncio de televisión. Allí, escondida entre las sombras, Carmen comprendió que no estaba presenciando una aventura pasajera, sino una vida paralela completa que había florecido parasitando la suya. Con las manos temblando incontrolablemente, Carmen sacó del bolsillo profundo de su abrigo el pequeño cuaderno de tapas negras y desgastadas que Salvador le había deslizado en la mano la noche anterior, justo antes de huir por el callejón. En ese momento, aturdida por la advertencia del chófer, no le había prestado atención, pero ahora, bajo la luz cruel de la verdad, ese objeto quemaba en sus manos. Lo abrió con dificultad, pasando las páginas llenas de la caligrafía apretada y meticulosa del anciano. Salvador no solo había sido un conductor, había sido un testigo silencioso y un contable accidental de la traición. Las páginas estaban llenas de fechas, horas, ubicaciones y, lo más doloroso, cifras exactas. Cada entrada era un clavo más en el ataúd de su matrimonio, documentando años de mentiras con una precisión forense que no dejaba margen a la duda ni a la negación. Carmen comenzó a leer y las lágrimas que brotaron no fueron de tristeza, sino de una rabia helada que empezaba a nacer en su vientre. Leyó anotaciones como 14 de febrero, cena en restaurante Lamour, 250 €, recordando que esa misma noche Antonio le había dicho que tenía una auditoría urgente y que cenaría un sándwich en el escritorio. Más abajo, una entrada detallaba reparación tejado casa Guadalix, 300 €, con una fecha que coincidía exactamente con el mes en que Antonio le había negado el dinero para arreglar la caldera de su propio hogar, obligando a Carmen y a su hija a ducharse con agua tibia tirando a fría durante semanas bajo la excusa de que la economía familiar estaba en crisis. El cuaderno de Salvador desmantelaba la mentira de la austeridad. No eran pobres. Simplemente el dinero de la familia se estaba desviando hacia otra dirección. El golpe de gracia llegó cuando Carmen pasó la página y sus ojos se clavaron en una serie de transferencias marcadas con un rotulador rojo por Salvador. Las fechas correspondían a los retiros sistemáticos de la cuenta de ahorros que Carmen y Antonio habían abierto para la Universidad de Anastasia desde que la niña nació. Muebles dormitorio infantil, 1.200 €.
Matrícula escuela privada niña, 800 euros mensuales. Carmen sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Antonio no solo la estaba engañando a ella como esposa, estaba robando el futuro de su propia hija, Anastasia, para financiar los lujos de la hija de su amante. Aquel dinero, que Carmen había protegido con uñas y dientes, privándose de todo, había sido saqueado para comprar la cama donde dormía esa otra niña y la educación que Anastasia quizás ya no podría tener. La náusea fue tan intensa que Carmen tuvo que apoyarse contra el tronco de un árbol para no caer de rodillas. Se llevó una mano a la boca, tragando la bilis que le subía por la garganta. Se sentía estúpida, utilizada y profundamente violada. Cada vez que Antonio le había pedido paciencia, cada vez que le había dicho que ella era demasiado materialista por querer comprar ropa nueva, él se estaba riendo de ella, gastando su patrimonio en mantener a esa mujer, Victoria, como una reina. La traición financiera le dolía casi más que la sexual. Era una demostración de desprecio absoluto por su bienestar y el de su hija. En ese momento, la imagen de Antonio jugando en el jardín se transformó ante sus ojos. Ya no veía a su marido, sino a un ladrón que había entrado en su casa y se había llevado todo, dejándole solo las paredes vacías. De repente, el sonido de una puerta corredera la sacó de su trance. Una figura mayor salió al porche, envolviéndose en un chal de lana. Era Trinidad, su suegra. Carmen se quedó paralizada, rezando para ser invisible. Pero Trinidad, con esa mirada de halcón que siempre la había caracterizado, escaneó el perímetro del jardín. Sus ojos se detuvieron exactamente donde Carmen estaba escondida. No hubo sorpresa en el rostro de la anciana, ni un grito de alarma. Con una calma escalofriante, Trinidad bajó los escalones del porche y caminó directamente hacia los arbustos, sus pasos crujiendo suavemente en la grava. Carmen quiso correr, pero sus piernas no respondieron. Se sentía atrapada, como una niña descubierta haciendo una travesura, aunque la víctima era ella. Trinidad se detuvo a 1 metro de distancia, mirándola con una mezcla de lástima y desdén, como quien mira a un perro callejero que ha entrado en una propiedad privada. Sabía que tarde o temprano tu curiosidad de clase baja te traería aquí, dijo la suegra con voz baja pero cortante. Carmen intentó hablar, defenderse, preguntar cómo podía ser cómplice de algo así, pero Trinidad la interrumpió levantando una mano llena de anillos. No hagas una escena, Carmen. Eres una compañera de cuarto conveniente para mi hijo, alguien que le plancha las camisas y mantiene la casa en orden. No arruines su carrera ni su felicidad real por tus celos. Vuelve a tu agujero y sigue siendo útil. Es lo único que sabes hacer. La crueldad de sus palabras fue tan precisa y fría que dejó a Carmen muda, confirmando que la conspiración incluía a toda la familia. Trinidad dio media vuelta sin esperar respuesta y regresó a la casa, cerrando la puerta corredera tras de sí y bloqueando el sonido de las risas del interior. Carmen se quedó sola en el frío, temblando no por la temperatura, sino por el shock. La matriarca no solo sabía de la doble vida de Antonio, sino que la aprobaba y la protegía, reduciendo a Carmen a un mero utensilio doméstico desechable. Esa revelación rompió el último hilo de lealtad que Carmen sentía hacia esa familia. Se secó las lágrimas con la manga áspera de su abrigo barato, y por primera vez en toda la tarde, su respiración se calmó. El dolor seguía ahí, inmenso y devorador, pero empezaba a dejar espacio a algo nuevo y peligroso. Una determinación fría de no ser nunca más la víctima silenciosa que ellos creían que era. El viaje de regreso en el autobús fue un borrón de luces desenfocadas y náuseas intermitentes. Un trayecto donde Carmen sintió que su cuerpo viajaba en un asiento mientras su alma se había quedado congelada en aquel jardín de Guadalix. Al entrar en su propia casa, el silencio la recibió no como un refugio, sino como una sentencia carcelaria. Las paredes, que antes le parecían acogedoras, ahora lucían desnudas y grises bajo la luz de bajo consumo de la cocina. Todo en ese apartamento gritaba ahorro y sacrificio. Los muebles remendados, las cortinas zurcidas, la calefacción apagada para reducir la factura. Carmen se sentó en la silla de formica de la cocina, sin quitarse el abrigo, observando la nevera que zumbaba rítmicamente. La disparidad entre su realidad y la escena que acababa de presenciar era tan grotesca que le provocaba vértigo. Ella vivía en la trastienda de una vida, sobreviviendo con las sobras,
mientras Antonio construía un palacio con los recursos que le robaba día tras día. Cuando Antonio llegó 2 horas más tarde, traía consigo una actuación digna de un premio, entrando con los hombros caídos y frotándose las sienes como si cargara con el peso del mundo. «Qué día tan terrible en la oficina, Carmen. No te imaginas el estrés», dijo, soltando el maletín con un suspiro teatral y acercándose para darle un beso en la mejilla. Carmen tuvo que usar cada gramo de su fuerza de voluntad para no apartarse, para no gritarle que sabía que sus labios sabían a otra mujer y que su cansancio no era laboral, sino el resultado de jugar a las casitas en otra ciudad. Lo observó con una lucidez nueva y terrible, notando detalles que antes pasaba por alto. El ligero olor a suavizante floral, que no era el que ella usaba, la ausencia de las manchas de tinta que solía tener en los puños, la tranquilidad satisfecha que se escondía detrás de su máscara de agotamiento fingido. Esa noche, Carmen decidió lanzar una sonda, una pequeña prueba para medir la profundidad de su cinismo. Con voz temblorosa, le mencionó que había recibido un aviso del banco sobre el fondo de la Universidad de Anastasia, fingiendo confusión sobre unos movimientos extraños. La reacción de Antonio fue explosiva y defensiva. Golpeó la mesa, indignado, acusando al banco de incompetencia y a ella de desconfiada. Pero luego, viendo que Carmen no retrocedía con su sumisión habitual, cambió de táctica rápidamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. Se arrodilló frente a ella y le tomó las manos, confesando una mala inversión que había hecho para intentar multiplicar el dinero de la familia. «Lo hice por nosotras, Carmen. Quería darles lo mejor, pero salió mal. Perdóname. Soy un idiota, pero lo arreglaré», gimió, prometiendo vender su preciado coche, ese mismo que Carmen había visto en la casa de la amante, para reponer cada euro robado. Los días siguientes fueron una falsa primavera, en el invierno de su matrimonio. Una semana surrealista donde Antonio se transformó en el marido que Carmen siempre había soñado y que nunca había tenido. Llegaba temprano a casa, cocinaba la cena, traía flores baratas que Carmen sabía que compraba en la gasolinera pero que aceptaba con una sonrisa rígida, y hablaba constantemente de planes de futuro y renovación. Era una ofensiva de encanto, diseñada para anestesiarla, para hacerla sentir culpable por sus dudas y agradecida por las migajas de atención. Carmen, en sus momentos más débiles de la madrugada, se descubría queriendo creerle, deseando desesperadamente que la escena de Guadalix hubiera sido una alucinación y que este hombre arrepentido fuera real. Sin embargo, la imagen del medallón en el cuello de la otra niña actuaba como un ancla que la mantenía atada a la dolorosa verdad, impidiéndole caer de nuevo en el dulce sueño de la ignorancia. Pero la actuación de Antonio tenía grietas, y Carmen, ahora vigilante como un halcón, no dejaba pasar ninguna. Notaba cómo él nunca se separaba de su teléfono móvil, llevándoselo incluso al baño, y cómo la pantalla se iluminaba con mensajes que él borraba inmediatamente con dedos nerviosos. Veía cómo sus ojos se desviaban hacia el reloj cada vez que ella hablaba demasiado, calculando el tiempo que le quedaba para sus otras obligaciones. La tensión en la mandíbula de Antonio cuando ella mencionaba el futuro de Anastasia desmentía sus palabras tranquilizadoras. Carmen comprendió que él no estaba intentando salvar el matrimonio. Estaba comprando tiempo. Estaba gestionando a Carmen como se gestiona un problema logístico, manteniéndola pacificada y dócil mientras ejecutaba la siguiente fase de un plan que ella aún no lograba descifrar por completo. La oportunidad de descubrir el fondo del abismo llegó un sábado por la mañana, cuando Antonio, confiado por la aparente sumisión de su esposa, cometió el error de dejar su maletín de cuero sobre la cama mientras entraba a ducharse. El sonido del agua corriendo fue la señal de salida para Carmen. Con el corazón en la garganta y las manos sudorosas, abrió los cierres metálicos del maletín, sintiéndose como una ladrona en su propia habitación. Rebuscó entre documentos burocráticos y facturas falsas, hasta que sus dedos tocaron un sobre de papel manila grueso, escondido en un compartimento interior con cremallera. Al sacarlo, una fotografía se deslizó y cayó sobre la colcha descolorida. Era una ecografía reciente, nítida y brillante, mostrando el perfil inconfundible de un feto en desarrollo. Carmen recogió la imagen con dedos que parecían de hielo. En el reverso de la ecografía, con la letra inconfundible de Antonio, esa misma letra con la que le había escrito cartas de amor hacía 20 años, se leía una inscripción que le desgarró el alma. Por fin, mi verdadero heredero, el futuro empieza contigo. La frase verdadero heredero
Resonó en su mente como un disparo. No era solo una traición conyugal, era una anulación total de su hija Anastasia. Para Antonio, su hija con Carmen era un borrador, un error, algo falso en comparación con este nuevo hijo varón que venía en camino con la mujer de Guadalix. Carmen sintió que el aire de la habitación se volvía irrespirable. Toda su vida, todo su esfuerzo y el de su hija habían sido reducidos a la nada por el capricho narcisista de un hombre que buscaba perpetuar su ego en otra familia. Antes de que pudiera procesar el dolor, el sonido del agua cesó. Carmen guardó la ecografía en su sitio, con una velocidad sobrenatural, y se sentó en la butaca de la esquina, fingiendo leer un libro, mientras su mente corría a 1000 por hora. Antonio salió del baño envuelto en una toalla, silbando, y cogió su teléfono para hacer una llamada, asumiendo que Carmen estaba inmersa en su lectura. «Sí, mamá, ya casi está listo», dijo Antonio en voz baja, dándole la espalda a Carmen y mirando por la ventana. Carmen agudizó el oído, conteniendo la respiración. «Ella está tranquila. Se tragó el cuento del coche. Solo necesito que aguante hasta que nazca el niño en 2 meses. Una vez que firme la cesión de los terrenos de su herencia para cubrir la deuda, la sacamos de aquí. No, no le voy a dejar nada, mamá. El piso es mío. Ella que se busque la vida». La conversación con Trinidad, su suegra, reveló la magnitud monstruosa de la conspiración. No se trataba solo de una infidelidad. Era una operación financiera y emocional meticulosamente planeada para dejarla en la indigencia absoluta. Querían su herencia, un terreno árido en la costa que había ganado valor recientemente y que era lo único que le quedaba de sus padres, para financiar la vida del nuevo bebé, y una vez obtenido, planeaban desecharla como a un envase vacío. La tristeza que había sentido hasta ese momento se evaporó instantáneamente, incinerada por una llamarada de ira blanca y pura. Ya no había dolor, solo una claridad cristalina y fría. Carmen dejó de ver a Antonio como a su marido. Lo vio como a un enemigo mortal que amenazaba su supervivencia y la de su hija. En ese silencio, mientras él colgaba el teléfono riendo, Carmen juró que no sería la víctima de esa historia. Justo en ese momento, la puerta de la habitación se entreabrió y apareció la figura encorvada de Miguel, el padre de Antonio. El anciano, que siempre había sido una sombra silenciosa en la casa, dominado y humillado constantemente por su esposa Trinidad y su hijo, miró a Carmen con ojos acuosos pero intensos. Aprovechando que Antonio había vuelto a entrar al baño para vestirse, Miguel se acercó a Carmen cojeando y le deslizó un pequeño objeto metálico en la mano, un pendrive plateado. «Lo grabé todo, hija», susurró con voz ronca y apresurada, apretando la mano de Carmen con una fuerza sorprendente. Las llamadas con los abogados, los planes con Trinidad, las cuentas de la otra casa, todo está aquí. No dejes que te hagan lo que me hicieron a mí. Destrúyelos. Carmen cerró el puño alrededor del dispositivo, sintiendo su frío metal como el peso de un arma cargada, y miró a su suegro con gratitud eterna. La guerra había comenzado. Con el pequeño dispositivo USB ardiendo en su mano cerrada, Carmen esperó a que la puerta del baño se cerrara tras Antonio antes de moverse. No hubo temblores esta vez, solo una eficiencia mecánica y fría. Escondió la memoria digital dentro del forro descosido de su bolso de mano, el único lugar que sabía que su marido jamás revisaría, dado que consideraba ese accesorio viejo y vergonzoso. Miguel, su suegro, se había retirado a su habitación arrastrando los pies, volviendo a su papel de mueble silencioso, pero la mirada que habían intercambiado sellaba un pacto de sangre. Carmen comprendió en ese instante que ya no era una esposa intentando salvar un matrimonio, sino una estratega en medio de una guerra de guerrillas. Se miró al espejo del pasillo y, aunque vio las mismas ojeras y la misma ropa desgastada, notó que la postura de sus hombros había cambiado. Ya no cargaba el peso de la culpa, sino el peso de la munición que acababa de recibir. Esa misma tarde, aprovechando una supuesta reunión de negocios de Antonio, que Carmen sabía que era una visita al ginecólogo con su amante, ella se encerró en el trastero con su viejo ordenador portátil. Conectar el USB fue como abrir la caja de Pandora. Las carpetas estaban organizadas meticulosamente por Miguel. Cuentas desviadas, planes legales, audios Trinidad. Carmen se colocó los auriculares, aislándose del mundo exterior, y dio clic en el primer archivo de audio. La voz de su suegra, Trinidad, llenó sus oídos con una claridad digital hiriente.
desprovista de la estática del tiempo. No había calidez en ese tono, solo una codicia seca y calculadora. Escuchar a la madre de su esposo hablar de ella, no como una persona, sino como un obstáculo financiero a ser eliminado, provocó en Carmen una repulsión física, como si estuviera tocando algo viscoso y podrido. «Tienes que presionarla para que firme la cesión del terreno de la costa esta semana, Antonio», decía la voz grabada de Trinidad, con el sonido de fondo de una cucharilla golpeando porcelana fina. «Dile que es para pagar deudas de juego o lo que sea. Ella es tan ingenua que se creerá cualquier cosa con tal de salvarte. Necesitamos liquidar esa tierra antes de que nazca el bebé de Victoria. Quiero que mi nieto nazca con un patrimonio limpio, no con las sobras de esa muerta de hambre». La risa de Antonio que siguió a esa declaración fue lo que terminó de matar cualquier vestigio de amor que pudiera quedar en el corazón de Carmen. Era una risa cómplice, ligera, la risa de un hombre que se burla de la lealtad de un perro fiel antes de abandonarlo en la carretera. Carmen se quitó los auriculares, respirando agitadamente en la oscuridad del trastero, sintiendo cómo la tristeza se calcificaba en un odio puro y funcional. La oportunidad para el golpe final se presentó de la manera más trivial, a través de un descuido nacido de la arrogancia de Antonio. Unos días después, él dejó sobre la mesa del recibidor un sobre color crema, grueso y texturizado, asumiendo que Carmen ni siquiera se molestaría en mirarlo. Era una invitación formal para el recital de invierno en el prestigioso Conservatorio de Música de la ciudad, un evento de gala donde la élite local se reunía para presumir de cultura y riqueza. Carmen sabía que Antonio no tenía ningún interés real en la música clásica, pero al leer los nombres de los patrocinadores, vio el apellido de la familia de Victoria, la amante. Ese recital no era un concierto. Era la presentación oficial en sociedad de Antonio como la nueva pareja de la heredera, el escenario donde blanquearían su relación ante los ojos de la alta sociedad, mientras Carmen se quedaba en casa creyendo que él trabajaba tarde. La preparación de Carmen para esa noche no tuvo nada que ver con peluquerías o vestidos de seda. Fue una preparación logística y militar. Fue a una tienda de electrónica de segunda mano y compró un altavoz portátil de alta potencia, uno de esos modelos robustos que usan los músicos callejeros, gastando el dinero que tenía reservado para sus propias medicinas. En la soledad de su cocina, mientras Antonio dormía soñando con su nueva vida, Carmen transfirió los audios más incriminatorios del USB a su teléfono y sincronizó el dispositivo con el altavoz, probando el volumen una y otra vez hasta asegurarse de que la voz de Trinidad y Antonio pudiera escucharse por encima de cualquier orquesta. No buscaba venganza física, buscaba la destrucción total de su reputación. Sabía que para gente como Trinidad y Antonio, la vergüenza pública era un destino peor que la muerte. Llegó el día del recital. El cielo estaba plomizo y una nevisca sucia cubría las aceras, reflejando el estado de ánimo de la ciudad. Antonio salió de casa temprano, impecable en su smoking, dándole a Carmen una excusa vaga sobre una cena con inversores extranjeros y un beso distraído en la frente que se sintió como el beso de Judas. Carmen esperó exactamente 30 minutos antes de salir. No se vistió de gala. Se puso su mejor pantalón negro, una camisa blanca planchada con rigor obsesivo y su abrigo gris de siempre. No quería disfrazarse de una de ellos. Quería presentarse con la dignidad austera de la verdad. Se miró al espejo por última vez, sin maquillaje que ocultara la dureza de sus facciones, y vio a una mujer que ya no tenía nada que perder, lo que la convertía en la persona más peligrosa de la ciudad. El trayecto hasta el conservatorio fue silencioso. Carmen llevaba el altavoz en una bolsa de lona resistente, colgada al hombro como un arma. Al llegar al imponente edificio de piedra iluminado por reflectores dorados, sintió el contraste brutal entre su mundo y el de ellos. Los aparcacoches movían vehículos de lujo que costaban más que su vida entera, y las mujeres bajaban envueltas en pieles y joyas, riendo con despreocupación. Carmen caminó hacia la entrada principal con la cabeza alta, ignorando las miradas curiosas y despectivas de los porteros, que dudaron un momento en dejarla pasar, confundidos por su apariencia sencilla. Pero su determinación era tal que irradiaba una autoridad invisible. Pasó por el control de seguridad con la mirada fija al frente, como si fuera la dueña del lugar, y nadie se atrevió a detenerla. Dentro del vestíbulo, bajo enormes lámparas de araña de cristal, la escena que encontró confirmó todas sus sospechas y alimentó su fuego interno. Allí,
En el centro de un círculo de admiradores estaba Antonio. Sostenía una copa de champán con una mano y con la otra rodeaba la cintura de Victoria, cuya barriga de embarazada se exhibía orgullosamente bajo un vestido de terciopelo verde esmeralda. A su lado, Trinidad sonreía como una reina madre, aceptando felicitaciones por el futuro nieto. Parecían la imagen de la felicidad y el éxito, una postal brillante construida sobre las ruinas de la vida de Carmen y el robo a Anastasia. Nadie en ese círculo sabía que el smoking de Antonio y las joyas de Trinidad estaban pagados con el dinero de una mujer a la que consideraban basura. Carmen se detuvo en la sombra de una columna de mármol, observando la dinámica. Vio cómo Victoria miraba a Antonio con adoración absoluta, una mirada ingenua que Carmen reconoció dolorosamente porque había sido la suya propia hace años. Sintió una punzada de lástima por la chica. Victoria no era más que otra víctima en espera, un vientre de alquiler con cuenta bancaria, ignorante de que el hombre a su lado era un parásito emocional. Pero la lástima duró un segundo. Cuando Trinidad soltó una carcajada estridente y brindó por la familia y los nuevos comienzos, Carmen supo que el tiempo de la observación había terminado. Ajustó la correa de la bolsa en su hombro, conectó el Bluetooth de su teléfono con un toque firme en la pantalla y dio el primer paso hacia la luz. El sonido de sus botas baratas golpeando el suelo de mármol pulido fue lo único que se escuchó cuando la conversación en el vestíbulo comenzó a morir. Antonio fue el primero en verla. Su sonrisa se congeló y luego se desmoronó, reemplazada por una palidez cadavérica que hizo resaltar el maquillaje que llevaba para las fotos. Sus ojos viajaron de la cara de Carmen a la bolsa que llevaba, y el terror puro inundó su mirada. Sabía que ella no estaba allí para llorar o suplicar. Trinidad también se giró, y su expresión de superioridad se transformó en una mueca de disgusto, preparándose para ordenar a seguridad que sacaran a la loca. Pero Carmen fue más rápida. Sin decir una palabra, sin gritar, sacó el altavoz negro, lo colocó sobre una mesa de cristal con aperitivos en el centro de la sala y subió el volumen al máximo. El silencio previo a la tormenta fue ensordecedor. El dedo de Carmen presionó el botón de reproducción con una firmeza que no admitía vuelta atrás, y un leve chirrido de estática cortó el aire perfumado del salón antes de que la voz inconfundible de Trinidad estallara con una claridad brutal. El volumen estaba tan alto que las copas de cristal en las mesas cercanas vibraron, amplificando la crudeza de la grabación en aquel espacio diseñado para la música clásica. No seas blando, Antonio. Esa mujer es una estúpida que firmará lo que sea si le dices que es para salvarte de la cárcel, retumbó la voz de la matriarca, llenando cada rincón del vestíbulo. Los invitados, que segundos antes murmuraban educadamente, se quedaron petrificados, girando las cabezas buscando la fuente de aquella vulgaridad. No era un susurro, era una declaración de guerra transmitida a todo volumen. La cara de Trinidad pasó del desprecio al terror absoluto en una fracción de segundo, dándose cuenta de que su propia voz la estaba desnudando frente a todas las personas a las que había intentado impresionar durante años. La grabación continuó sin piedad, desgranando los detalles más sórdidos del plan. Se escuchaba el sonido de papeles moviéndose, y luego la voz de Antonio, esa voz que Carmen conocía mejor que la suya propia, respondiendo con una frialdad que helaba la sangre. Ya tengo los papeles del notario listos, mamá. En cuanto Carmen firme la cesión del terreno de la costa pensando que es un aval temporal, lo vendemos. Con eso cubrimos los gastos del parto de Victoria en la clínica privada y la reforma de la casa de Guadalix. A Anastasia que le den, ya es mayorcita para buscarse la vida. No voy a desperdiciar dinero en su universidad cuando tengo un heredero varón en camino. La frase quedó suspendida en el aire, resonando contra las paredes de mármol como una sentencia condenatoria. En la sala, el silencio era tan denso que se podía escuchar la respiración entrecortada de los presentes, un público cautivo de un drama real mucho más oscuro que cualquier ópera. Antonio intentó reaccionar, saliendo de su parálisis inicial con un movimiento espasmódico hacia la mesa donde estaba el altavoz, con la intención de destrozarlo o apagarlo. Pero el impacto social fue más fuerte que sus reflejos. Se detuvo a medio camino al sentir las miradas de los socios de la firma, de los patrocinadores del conservatorio y de la familia de Victoria clavándose en él como alfileres. Estaba atrapado en el centro del escenario que él mismo había montado, iluminado por los focos,
convertido en el protagonista de su propia villanía. Carmen no se movió para detenerlo. Simplemente se cruzó de brazos y lo miró a los ojos. En esa mirada no había odio, sino una calma aterradora, la certeza absoluta de quien tiene la verdad de su lado y sabe que no necesita usar la fuerza física porque la verdad ya está haciendo todo el trabajo sucio. Antonio retrocedió, empequeñecido, incapaz de tocar el dispositivo bajo el peso del juicio colectivo. Lo más devastador no fue el plan financiero, sino la crueldad casual con la que hablaban de las personas. El audio siguió reproduciéndose, y ahora se escuchaba a Trinidad burlándose de la apariencia de Carmen. Esa pobre infeliz se ha puesto tan vieja y fea que me haces un favor dejándola, hijo. Victoria es de nuestra clase, tiene apellido, tiene presencia. Carmen solo sirve para fregar y ahorrar centavos. Las palabras, dichas en la intimidad de una conspiración, sonaban monstruosas al ser expuestas en público. Carmen escuchó los insultos sin parpadear, sintiendo cómo cada palabra la liberaba un poco más. Ya no le dolían. Eran la confirmación de que nunca había sido amada, solo utilizada. Pero para los demás, escuchar a esa anciana elegante hablar con la vileza de un delincuente callejero fue el golpe final a su reputación. La máscara de gran dama de Trinidad se derritió, revelando a la mujer mezquina y codiciosa que siempre había sido. La reacción de Victoria fue el punto de quiebre emocional de la escena. La joven embarazada, que hasta ese momento había estado aferrada al brazo de Antonio como un trofeo, se soltó lentamente, como si él estuviera ardiendo. Su rostro había perdido todo el color, y sus manos protegían su vientre instintivamente. Ella había creído en el cuento de hadas, el hombre exitoso, atrapado en un matrimonio sin amor, que encontraba en ella su verdadera alma gemela. Pero la grabación le estaba diciendo otra cosa. Ella no era el amor de su vida, era una incubadora con estatus social, y su hijo estaba siendo financiado con el dinero robado a otra niña, a la hermana de su propio bebé. La mención de que el parto en la clínica de lujo se pagaría con el robo a Anastasia le provocó una náusea visible. Victoria no era una villana, era otra pieza en el tablero de Antonio, y en ese momento, la venda cayó de sus ojos con una violencia brutal. El murmullo de la multitud comenzó a crecer, transformándose en un zumbido de indignación y escándalo. Los padres de Victoria, una pareja de ancianos respetables que habían financiado parte de la carrera de Antonio, se adelantaron abriéndose paso entre la gente con caras de furia contenida. No miraron a Carmen. Su objetivo era Antonio. El padre de Victoria se interpuso físicamente entre su hija y él, creando una barrera de protección que decía más que 1000 gritos. Antonio intentó balbucear una excusa, algo sobre contexto y manipulación digital, pero su voz se quebró, carente de toda convicción. Nadie le creía. La evidencia auditiva era demasiado específica, demasiado detallada en cifras y nombres para ser una falsificación. En cuestión de minutos, el hombre que había entrado al salón como un triunfador se había convertido en un paria social, aislado en una isla de mármol vacía. Carmen decidió que era suficiente. No necesitaba escuchar más, ni necesitaba verlos arrastrarse. Se acercó a la mesa con paso firme, sus botas resonando con una dignidad que ningún tacón de aguja en esa sala poseía, y apagó el altavoz. El silencio que siguió fue repentino y absoluto, dejando un eco zumbando en los oídos de todos. Carmen no pronunció ningún discurso victorioso, ni insultó a su suegra, ni escupió a su marido. Su venganza había sido la verdad, y la verdad no necesitaba adornos. Recogió su altavoz con la misma naturalidad con la que recogía la ropa sucia en casa. Se lo colgó al hombro y se giró para marcharse. Ese gesto de indiferencia suprema, de tratar la destrucción de la vida de Antonio como una tarea doméstica más que había tachado de su lista, fue lo que terminó de aniquilar el ego de su marido. Antes de salir, Carmen se detuvo un segundo frente a Victoria. No hubo palabras de sororidad fingida ni de reproche. Carmen simplemente la miró, luego miró su vientre abultado y, con un leve asentimiento de cabeza, le transmitió un mensaje silencioso. «Sálvate tú también». Victoria, con los ojos llenos de lágrimas, asintió imperceptiblemente, comprendiendo que Carmen no era su enemiga, sino el espejo de su futuro si se quedaba con ese hombre. Fue un momento de conexión humana en medio del desastre, una transferencia de sabiduría dolorosa de una mujer a otra.
Luego, Carmen retomó su camino hacia la salida, sintiendo que el aire del salón, antes viciado por la hipocresía y el perfume caro, ahora era irrespirable para ella. Necesitaba salir al frío de la calle, necesitaba respirar aire limpio, aunque estuviera helado. A sus espaldas, el caos estalló. Escuchó el grito agudo de Trinidad intentando culpar a alguien, el llanto roto de Victoria y la voz de su padre exigiendo a Antonio que se alejara de su familia. Pero esos sonidos ya no pertenecían a la vida de Carmen. Eran ruido de fondo, como la estática de una radio mal sintonizada que se va perdiendo en la distancia. Al cruzar las puertas giratorias del conservatorio y sentir el viento invernal golpear su cara, Carmen no sintió frío. Sintió un calor interno, una llamarada de orgullo propio que no había experimentado en 2 décadas. Había entrado allí como una víctima invisible y salía como la autora de su propio destino. No tenía dinero, no tenía marido y no tenía casa segura a la que volver esa noche, pero por primera vez en años se tenía a sí misma. Caminó hasta la parada del autobús, bajo la nieve que empezaba a caer, mezclándose con la noche. Mientras esperaba, sacó el teléfono y borró el número de Antonio de su lista de contactos. No hubo dudas, ni temblores en sus dedos. El autobús llegó, vacío, y con las luces fluorescentes parpadeando, y Carmen subió. Al sentarse y ver la ciudad pasar por la ventana, se dio cuenta de que no estaba huyendo. Estaba emigrando de una vida de mentiras hacia un territorio desconocido pero honesto. Sabía que la batalla legal sería dura, que Antonio intentaría contraatacar con abogados sucios, pero también sabía que ella tenía la prueba definitiva y, lo más importante, tenía la voluntad de una madre que defiende el futuro de su cría. La esposa conveniente había muerto en ese salón de música. Había nacido una mujer dispuesta a quemar el mundo para construir uno nuevo sobre las cenizas. Aquella noche, Carmen no regresó a casa para llorar, sino para ejecutar la siguiente fase de su liberación, con la precisión de un cirujano. Sabía que Antonio tardaría horas en regresar. Probablemente intentaría calmar a Victoria, o se emborracharía para ahogar la humillación pública, lo que le daba a Carmen una ventana de tiempo vital. Entró en el apartamento con una calma inquietante y comenzó a empacar las pertenencias de su marido. No lo hizo con rabia, tirando la ropa por la ventana como en las películas, sino con una eficiencia burocrática. Metió sus trajes caros, sus zapatos italianos y sus relojes en bolsas de basura negras de jardín, las mismas que se usan para los desechos orgánicos. Era una metáfora visual que Carmen necesitaba. Todo ese lujo, toda esa fachada por la que él había sacrificado a su familia, no era más que basura que debía ser sacada a la acera. Cuando terminó, dejó las bolsas fuera, en el rellano de la escalera, y llamó a un cerrajero de urgencia, pagando el servicio extra con el dinero que guardaba para la compra semanal. El sonido del taladro cambiando el bombín de la puerta fue la música más dulce que había escuchado en años. Era el sonido de su seguridad siendo restaurada. Antonio llegó pasadas las 3 de la madrugada, tal como Carmen había predicho, y su estado era patético. El hombre impecable que había salido por la mañana ahora estaba desaliñado, con el smoking manchado y oliendo a alcohol barato y desesperación. Al intentar meter su llave en la cerradura y darse cuenta de que no giraba, comenzó a golpear la puerta con una violencia que despertó a todo el edificio. Gritaba el nombre de Carmen, alternando entre insultos y súplicas llorosas, exigiendo entrar en su casa. Carmen, sentada en el sofá al otro lado de la puerta, no se movió. No sintió miedo, solo una profunda lástima por la pequeñez de ese hombre. Los vecinos, esos mismos que Antonio siempre había intentado impresionar con su supuesta caballerosidad, salieron a los pasillos y fueron testigos de su degradación final. El gran señor funcionario, sentado sobre bolsas de basura, llorando porque su esposa, sumisa, le había cerrado la puerta en la cara. Fue la policía, llamada por la vecina del quinto, quien finalmente se lo llevó, no sin antes advertirle que si volvía a acercarse esa noche, dormiría en el calabozo. A la mañana siguiente, el teléfono de Carmen comenzó a sonar sin cesar, pero ella ya no era la mujer que corría a contestar para servir a los demás. Ignoró las llamadas de Antonio, que se acumulaban en el buzón de voz con mensajes que oscilaban entre amenazas legales y promesas de amor eterno, y contestó solo a una llamada, la de un abogado especializado en divorcios contenciosos que Salvador, el chófer, le había recomendado. La reunión fue en una pequeña oficina llena de expedientes.
muy lejos de los bufetes de lujo que Antonio frecuentaba, pero el abogado escuchó los audios del USB con una sonrisa afilada. Esto no es solo adulterio, señora Carmen. Esto es fraude, apropiación indebida y violencia económica, dictaminó el letrado. Con la evidencia digital proporcionada por Miguel y el testimonio público del recital, tenían a Antonio acorralado. Carmen firmó los poderes legales con una mano firme, sintiendo que cada garabato en el papel cortaba un hilo más de la red que la había mantenido atrapada durante 2 décadas. El impacto en la vida profesional de Antonio fue tan rápido como devastador. Los amigos, influyentes y socios que habían asistido al recital no tardaron en distanciarse de él como si tuviera una enfermedad contagiosa. En el mundo de las apariencias donde Antonio se movía, la moralidad podía ser flexible, pero el escándalo público y la vergüenza eran imperdonables. Carmen se enteró, a través de conocidos comunes, que 2 días después del incidente del altavoz, Antonio fue invitado a renunciar de su puesto en la administración, bajo la amenaza de una investigación interna por los desfalcos que la grabación sugería. La ironía era poética. El mismo estatus que él había intentado proteger robando el dinero de su hija, fue lo primero que perdió al descubrirse el robo. Sin su sueldo, sin el apoyo de los inversores y con su reputación hecha trizas, el castillo de naipes financiero de Antonio se derrumbó en cuestión de horas, dejándolo expuesto a las deudas masivas que había acumulado secretamente. Victoria, por su parte, demostró tener el instinto de supervivencia que Carmen esperaba. No hubo reconciliación romántica ni perdón lacrimógeno. La joven, horrorizada al descubrir que su príncipe azul era en realidad un estafador que planeaba financiar su parto con dinero robado, cortó todo contacto con él. Carmen recibió una carta de los abogados de la familia de Victoria una semana después. No era una demanda, sino una notificación formal de que devolvían el coche de lujo y varias joyas que Antonio le había regalado, declarando que no querían tener nada que ver con bienes obtenidos ilícitamente. Ese gesto fue una victoria moral inmensa para Carmen. El coche plateado, ese símbolo rodante de la traición que ella había visto aparcado en Guadalix, fue vendido inmediatamente, y el dinero se depositó íntegramente en una cuenta bloqueada a nombre de Anastasia. Fue la primera vez que el dinero volvió a su legítima dueña, y Carmen lloró de alivio al ver el saldo bancario restaurado, sabiendo que el futuro de su hija estaba a salvo de nuevo. La figura de Miguel, el suegro, emergió de las sombras para convertirse en el aliado más inesperado y valioso durante el proceso de divorcio. Cansado de años de maltrato por parte de su esposa Trinidad y decepcionado por la monstruosidad de su hijo, el anciano accedió a testificar a favor de Carmen. Fue un momento solemne y doloroso, cuando Miguel se sentó frente al juez y corroboró la autenticidad de las grabaciones, detallando cómo Trinidad y Antonio habían conspirado para despojar a Carmen de su herencia. «Ella fue la única que me trató con dignidad en esa casa, señoría», dijo Miguel con voz temblorosa, señalando a Carmen. Su testimonio desmanteló cualquier intento de la defensa de Antonio de pintar a Carmen como una mujer desequilibrada o vengativa. La lealtad de Carmen hacia el anciano, pagada con platos de sopa caliente y conversaciones amables durante años, le devolvió el favor salvándole la vida en el tribunal. Trinidad intentó una última ofensiva desesperada, presentándose en la tienda donde trabajaba Carmen para montar un escándalo, acusándola de destrozar a la familia y de dejar a su hijo en la ruina. Pero la Carmen que encontró no era la nuera sumisa que bajaba la cabeza. Delante de los clientes y compañeros, Carmen miró a su suegra con una frialdad de acero y le dijo: «Yo no destruí a su familia, Trinidad. Ustedes la vendieron por partes, y yo simplemente me negué a hacer el descuento final». Amenazó con llamar a la policía y mostrar más grabaciones si no se marchaba inmediatamente. La anciana, acostumbrada a intimidar, se encontró con un muro de dignidad infranqueable. Se marchó refunfuñando, encogida, derrotada por la evidencia de que su poder se basaba en el miedo de los demás, y Carmen ya no tenía miedo. Fue el último clavo en el ataúd de su relación con esa familia tóxica. Carmen se sintió ligera, como si se hubiera quitado un abrigo mojado que había llevado puesto durante 20 años. La realidad económica de Antonio se volvió una pesadilla de la que no podía despertar. Al iniciarse el proceso de liquidación de gananciales, se descubrió la magnitud real de sus deudas. Había hipotecado propiedades, pedido préstamos personales y usado tarjetas de crédito al límite
para mantener las dos vidas paralelas. Sin embargo, gracias a la astucia del abogado de Carmen y las pruebas del fraude, el juez dictaminó que esas deudas eran responsabilidad exclusiva de Antonio, ya que no se habían contraído para el beneficio de la familia conyugal, sino para sus actividades extramatrimoniales. Carmen quedó exonerada de pagar los lujos de la amante. Antonio se quedó con las deudas, sin trabajo y sin activos, obligado a vender el apartamento familiar para cubrir sus obligaciones legales. Carmen no peleó por el piso, estaba demasiado lleno de fantasmas. Aceptó su parte de la venta en efectivo, prefiriendo el dinero limpio para empezar de cero a las paredes manchadas de mentiras. El momento más difícil fue explicarle todo a Anastasia. Carmen esperó a que su hija volviera de la universidad un fin de semana para sentarse con ella. No quiso endulzar la verdad, pero tampoco quiso envenenarla con odio innecesario. Le contó los hechos, el dinero robado, la otra familia, el plan para desheredarlas. Anastasia, que adoraba a su padre, pasó por un proceso de negación, llanto, y finalmente, una aceptación dolorosa. Ver a su hija romperse fue el precio más alto que Carmen tuvo que pagar, pero sabía que la mentira habría sido mucho más dañina a largo plazo. «Lo siento, mamá. Siento no haberme dado cuenta de lo que sufrías», le dijo Anastasia abrazándola. Ese abrazo selló una nueva alianza entre las dos mujeres. Ya no eran solo madre e hija bajo la protección de un patriarca. Eran dos adultas supervivientes que se tenían la una a la otra frente a la adversidad. Con el cheque de la venta del piso y la recuperación de sus ahorros, Carmen se encontró, por primera vez en su vida adulta, con capital propio y libertad total de decisión. Caminando por una calle céntrica, vio un local comercial con un cartel de «Se alquila». Era un espacio pequeño, con grandes ventanales que dejaban entrar la luz del sol, muy diferente a la tienda oscura donde había trabajado tantos años. Su corazón dio un vuelco. Durante años había soñado con tener su propio negocio, un lugar donde pudiera vender las cosas hermosas que tenía buen ojo para elegir. Pero Antonio siempre se había burlado de sus ambiciones, llamándolas tonterías de ama de casa. Ahora, sin la voz de él en su oído diciéndole que no valía nada, Carmen vio el local no como un riesgo, sino como un lienzo en blanco. Arrancó el número de teléfono del cartel, sintiendo el vértigo emocionante de quien está a punto de saltar al vacío sabiendo, por fin, que tiene alas para volar. Alquilar el local fue un salto de fe que requirió toda la valentía que Carmen había acumulado en los últimos meses. El espacio, situado en una calle lateral tranquila pero con encanto, era un antiguo almacén de mercería que llevaba años cerrado, acumulando polvo y olvido. Carmen no contrató a un equipo de reformistas caros. Con el presupuesto ajustado al milímetro, decidió hacer gran parte del trabajo ella misma. Pasó las siguientes semanas con ropa de trabajo manchada de yeso, lijando las vigas de madera originales y pintando las paredes de un color crema cálido que atrapaba la luz de la tarde. Cada golpe de martillo y cada pasada de rodillo era una terapia física, una forma de exorcizar la parálisis que había sufrido durante su matrimonio. Sus manos, antes escondidas por vergüenza, ahora estaban ásperas y cubiertas de polvo de obra, pero Carmen las miraba con orgullo. Eran manos capaces de construir algo tangible, manos que ya no servían a un amo, sino que trabajaban para levantar los cimientos de su propio futuro. El concepto de la tienda, a la que bautizó Hogar Dulce, nació como una respuesta directa a la frialdad estética y emocional que había reinado en su casa con Antonio. Carmen no quería vender objetos de lujo inútiles ni adornos de estatus. Quería ofrecer cosas que hicieran que una casa se sintiera como un refugio. Viajó en autobús a pueblos cercanos, buscando artesanos locales, ceramistas y tejedores que trabajaran con honestidad y materiales nobles. Negoció con ellos cara a cara, descubriendo un talento innato para los negocios que Antonio siempre había despreciado. Seleccionó tazas de cerámica gruesa que mantenían el calor del café, mantas de lana virgen que pesaban sobre el cuerpo como un abrazo, y velas de cera de abeja con aroma a miel y madera. Cada objeto en esa tienda tenía una historia y un propósito, una autenticidad que contrastaba radicalmente con la vida de plástico y apariencias que ella había dejado atrás. La gestión financiera fue el reto más intimidante al principio. Durante años, Carmen había tenido que pedir permiso para comprar un par de medias, viviendo bajo una dictadura económica donde cada gasto era auditado y criticado.
sentarse frente a las facturas de los proveedores y tener la potestad absoluta de firmar los cheques le provocaba un vértigo inicial, una mezcla de pánico y euforia. Tuvo que reeducarse a sí misma para entender que gastar en su negocio no era un despilfarro, como le diría Antonio, sino una inversión. La primera vez que vio su nombre, Carmen, impreso en la cabecera de una factura oficial como propietaria, sintió un nudo en la garganta. No era la señora D, ni la madre de Anastasia, ni la nuera de Trinidad. Era una entidad legal y económica independiente. Ese papel administrativo, que parecía tan burocrático, fue su verdadero certificado de emancipación. Una tarde lluviosa, mientras Carmen colocaba unos estantes en el escaparate, recibió una visita inesperada que le trajo noticias del otro lado de la trinchera. Miguel, su suegro, entró en la tienda sacudiendo su paraguas y mirando el local con una sonrisa de aprobación genuina. El anciano parecía haber rejuvenecido tras el escándalo. Al parecer, el derrumbe de la reputación de su hijo y la humillación pública de su esposa Trinidad le habían dado un respiro en su propia vejez oprimida. Le contó a Carmen, mientras tomaban un té en el mostrador a medio montar, que Antonio estaba viviendo en un pequeño estudio alquilado en las afueras, trabajando en un puesto administrativo menor, gracias a un favor de un antiguo conocido que le debía dinero. Bebe demasiado y culpa al mundo entero de su desgracia, pero ya no tiene a quién mandar, dijo Miguel con tristeza pero sin piedad. Saber que su verdugo se había convertido en un hombre gris y solitario no le dio alegría a Carmen, solo una confirmación de que la justicia, a veces, es simplemente dejar que la gente caiga por su propio peso. La inauguración de Hogar Dulce no tuvo alfombra roja, ni fotógrafos, ni champán francés. Fue un evento íntimo un sábado por la mañana, con café recién hecho y galletas de canela que Carmen había horneado en su nuevo y modesto apartamento. Sin embargo, la respuesta del barrio fue conmovedora. Las mujeres que habían visto a Carmen trabajar sola en la Reforma durante semanas entraron por curiosidad y se quedaron por la calidez del ambiente. No era solo una tienda, era un espacio que invitaba a la calma. Carmen atendió a sus primeros clientes con una mezcla de nervios y gratitud, envolviendo cada compra en papel craft con una ramita de lavanda seca. La primera venta, un juego de cuencos de desayuno para una pareja joven que se acababa de mudar, fue un momento casi sagrado. Ese billete de 20 euros que entró en la caja registradora valía más para Carmen que todas las tarjetas de crédito de oro que Antonio había manejado, porque era dinero limpio, fruto de su esfuerzo y su visión. Anastasia, que había venido de la universidad para ayudar en el fin de semana de apertura, observaba a su madre con ojos nuevos. La dinámica entre ellas había cambiado profundamente. Ya no era la relación de una hija que ve a su madre como una figura de servicio doméstico, sino la de una joven mujer que admira a una emprendedora resiliente. Anastasia se movía por la tienda con soltura, recomendando productos y bromeando con los clientes. Y en un momento de pausa, abrazó a Carmen detrás del mostrador. «Estoy orgullosa de ti, mamá. Esto es precioso. Se parece a ti», le susurró. Esas palabras curaron heridas que Carmen ni siquiera sabía que tenía abiertas. Pudo ver en la postura de su hija una seguridad que ella había tardado 40 años en conseguir, y supo que su mayor victoria no era la tienda, sino haberle enseñado a Anastasia, con el ejemplo, que una mujer siempre tiene la capacidad de reinventarse y de sobrevivir al naufragio. Con el paso de las semanas, la tienda se convirtió en algo más que un comercio. Se transformó en un pequeño confesionario de barrio. Las clientas, muchas de ellas mujeres de su edad que cargaban con sus propias mochilas emocionales, encontraban en Carmen a una oyente empática que entendía los silencios y las miradas cansadas. Carmen no daba consejos no solicitados, simplemente escuchaba mientras envolvía un regalo o preparaba un pedido, ofreciendo esa comprensión silenciosa que solo quien ha sufrido en soledad puede dar. Se dio cuenta de que su dolor pasado se había convertido en una herramienta de conexión humana. Ya no era la mujer invisible que doblaba toallas con tristeza, era una presencia central en la comunidad, alguien a quien la gente buscaba no solo por sus productos, sino por la paz que irradiaba su espacio. La soledad que tanto había temido al principio se reveló no como un vacío, sino como un espacio lleno de interacciones significativas. El documento final del divorcio llegó por correo certificado un martes cualquiera,
interrumpiendo la rutina de inventario. Carmen sostuvo el sobre grueso con el membrete del juzgado, sintiendo el peso legal de su libertad. Al abrirlo y leer la sentencia definitiva, que disolvía legalmente su vínculo con Antonio y estipulaba el régimen de separación total, no sintió la explosión de alegría que esperaba, sino una calma profunda y oceánica. Era como ver cicatrizar una herida antigua. La piel nueva era diferente, quizás más dura, pero estaba sana. Fue al registro civil esa misma semana para tramitar la recuperación de su apellido de soltera en todos sus documentos, borrar el apellido de Antonio de su tarjeta de identidad, de sus cuentas bancarias y del letrero de su buzón. Fue el último ritual de limpieza. Carmen volvía a ser simplemente Carmen, sin el apéndice de esposa de, recuperando la identidad que había aparcado a los 20 años. Un mes después, ocurrió el encuentro que Carmen había anticipado y temido en sus pesadillas, pero que en la realidad resultó ser patéticamente anticlimático. Estaba limpiando el escaparate cuando vio a una figura detenerse al otro lado del cristal. Era Antonio. Llevaba un abrigo que le quedaba grande, probablemente porque había perdido peso, y su rostro tenía esa hinchazón característica de quien bebe para olvidar. Se quedó allí parado, mirando el interior cálido y luminoso de la tienda, viendo a Carmen reír con una clienta. No intentó entrar. Tal vez la dignidad que le quedaba, o la vergüenza, se lo impidió. Sus ojos se encontraron a través del vidrio por un segundo. Carmen no apartó la mirada, ni sintió miedo. Vio a un extraño, un hombre que pertenecía a una vida que ya no recordaba bien. Antonio bajó la cabeza, derrotado por la evidencia de que ella estaba floreciendo sin él, y se alejó caminando bajo la llovizna, desapareciendo en la calle gris. Carmen volvió a su conversación con la clienta sin perder la sonrisa. La vida de Carmen adquirió un ritmo nuevo, marcado por la tranquilidad de la autonomía. Sus noches ya no eran una espera ansiosa del sonido de la llave de Antonio en la puerta, preguntándose de qué humor vendría o qué mentira contaría. Ahora, sus noches eran suyas. Cerraba la tienda, hacía la compra de lo que a ella le apetecía cenar, a veces solo queso y vino, sin tener que cocinar un asado para nadie, y regresaba a su pequeño apartamento alquilado. No había lujos, pero había paz. Se sentaba en su sillón, con los pies en alto, rodeada de silencio, un silencio que no era opresivo, sino liberador. Podía leer hasta la madrugada o escuchar música sin auriculares. Comprendió, con una certeza absoluta, que la soledad honesta era infinitamente más rica y nutritiva que la compañía basada en el engaño. Había perdido una vida de mentiras, sí, pero había ganado la posesión total de su propio tiempo y de su propia alma. Han pasado 8 meses desde aquella noche en el conservatorio, y la ciudad ha cambiado su paleta de colores del gris lluvioso al blanco brillante de un invierno cerrado. Fuera, la nieve se acumula en los alféizares, y el viento golpea los cristales con fuerza, pero dentro de Hogar Dulce, el clima es otro. El pequeño local se ha convertido en un refugio sensorial contra el frío urbano, oliendo intensamente a té de canela, madera vieja encerada y lana cardada. Es la hora del cierre, y Carmen da la vuelta al cartel de la puerta, pasando de abierto a cerrado, un ritual diario que todavía le produce una satisfacción infantil. Ya no hay prisas por volver a casa para servir la cena a un marido exigente. Su tiempo es una propiedad privada que administra a su antojo. La tienda está en silencio, pero no es el silencio vacío de su antiguo matrimonio, sino una quietud cálida, habitada por la presencia tranquila de los objetos que ella misma ha elegido y cuidado. En un sillón de orejas, tapizado con una tela de cuadros que rescató de un mercadillo, está sentada Anastasia. La chica ha venido a pasar las vacaciones de invierno desde la universidad, y verla allí, con los libros de derecho esparcidos sobre una mesa baja, es la prueba tangible de la victoria de Carmen. La matrícula de ese semestre, los libros y el alojamiento de su hija han sido pagados íntegramente con el dinero recuperado de la venta del coche y la devolución de los fondos desviados. Cada vez que Carmen ve a su hija subrayar un texto o teclear en su portátil, siente que ha lavado ese dinero sucio, transformando la codicia de Antonio en educación y futuro. Anastasia levanta la vista y sonríe, una sonrisa relajada que hace meses no tenía, liberada de la tensión constante de intentar complacer a un padre que nunca estaba satisfecho. Ya no son víctimas de una estafa emocional,
Son dos mujeres construyendo su vida sobre cimientos de verdad. La figura de Antonio se ha desvanecido hasta convertirse en un rumor lejano, una nota a pie de página en la historia de Carmen. Se ha enterado, por los comentarios inevitables del barrio, que vive en un apartamento precario y que su relación con su madre, Trinidad, se ha vuelto tóxica, llena de reproches mutuos sobre quién tuvo la culpa de perder la gallina de los huevos de oro. A Carmen ya no le provoca rabia ni satisfacción vengativa saberlo. Ha llegado a ese estado de indiferencia suprema donde el odio se apaga por falta de oxígeno. Antonio es simplemente alguien que solía conocer, un error de juventud que duró demasiado tiempo, pero que finalmente fue corregido. No hay espacio en su nueva tienda, ni en su nueva mente, para fantasmas del pasado. La energía que antes gastaba en gestionar los estados de ánimo de él, ahora la invierte en cuadrar sus cuentas y seleccionar nuevos proveedores. Carmen prepara 2 tazas de té humeante en la pequeña trastienda que ha habilitado como cocina. Mientras el agua hierve, observa su reflejo en el hervidor metálico. Ve arrugas nuevas alrededor de los ojos, marcas de un año que ha sido emocionalmente sísmico, pero no intenta ocultarlas. Su cara tiene ahora una dignidad que el maquillaje caro nunca pudo darle. Ha dejado de teñirse las canas con la frecuencia obsesiva que Antonio exigía, permitiendo que hilos de plata se mezclen con su cabello oscuro, aceptando el paso del tiempo como un aliado y no como un enemigo. Se siente más vieja, sí, pero también más sólida, como si se hubiera quitado un corsé que le impedía respirar profundamente durante 20 años. La belleza que ve ahora no es la de una muñeca de porcelana, sino la de un árbol que ha resistido la tormenta y sigue en pie. Lleva las tazas a la zona de estar de la tienda y se sienta frente a Anastasia, entregándole una con cuidado. El vapor del té crea una pequeña neblina entre las dos, un ambiente de intimidad doméstica que nunca lograron tener en la casa grande y fría de antes. «Está nevando fuerte», comenta Anastasia, mirando hacia la vitrina oscura. «Mejor», responde Carmen. «Así se limpia la ciudad. No necesitan hablar de la traición, ni del juicio, ni del dolor. Esos temas ya han sido procesados, llorados y archivados. Ahora hablan de cosas pequeñas y reales, del examen de civil de Anastasia, de la nueva colección de cerámicas que llegará la próxima semana, de la receta de sopa que harán para cenar. Es una conversación sin subtexto, sin miedo a decir algo incorrecto. Una charla fluida entre 2 personas que se respetan y se quieren sin condiciones. La mirada de Carmen baja hacia sus propias manos, que sostienen la taza de cerámica caliente. Son el foco visual de su transformación. Son manos de trabajadora, con la piel seca por el frío y el manejo de cajas, con las uñas cortas y limpias, sin rastro de esmalte. Ya no las esconde en los bolsillos como hacía cuando sentía vergüenza de no ser la esposa trofeo perfecta. Pero lo más notable es la ausencia. En el dedo anular de su mano izquierda, donde durante 2 décadas hubo una marca blanca dejada por una alianza de oro que le quedaba un poco apretada, la piel ha empezado a recuperar su color natural. La marca del anillo está desapareciendo, borrada por el trabajo y la libertad, al igual que el recuerdo del hombre que se lo puso. Esas manos desnudas se sienten ligeras, ágiles, capaces de agarrar el mundo de una manera que nunca pudieron cuando estaban adornadas con joyas que eran, en realidad, esposas doradas. Recuerda el momento en el autobús, hace 8 meses, cuando pensó que su vida había terminado al ver aquel coche aparcado en la casa de otra. En ese instante, Carmen creyó que se estaba ahogando en medio del océano. Sin embargo, sentada ahora en su sillón, comprende que aquello no fue un naufragio, sino un desembarco forzoso. La vida que tenía con Antonio era un barco que hacía aguas, podrido por la mentira, y que inevitablemente se iba a hundir arrastrándola al fondo. El dolor del descubrimiento fue simplemente el golpe contra las rocas que le permitió salir a la superficie y nadar hacia la orilla. Ahora está en tierra firme. Ha construido su propia casa, metafórica y literalmente, con los restos del desastre, y ha descubierto que la madera recuperada es más resistente que la nueva. No es una sobreviviente pasiva, es una arquitecta de su propia realidad. Anastasia se levanta para poner un disco de jazz suave en el tocadiscos vintage que Carmen restauró para la tienda. La música llena el espacio, mezclándose con el sonido del viento fuera. Carmen observa a su hija y siente una paz profunda.
una sensación física de asentamiento en el estómago que no había experimentado desde que era niña. No es una felicidad eufórica de película, es algo más tranquilo y duradero. Es la ausencia de miedo. Sabe que pueden venir meses malos en el negocio, que la vida tiene sus ciclos, pero ya no tiene miedo a la dependencia. Sabe que puede generar su propio sustento, que puede proteger a su hija, y que su valía no depende de la aprobación de un hombre con un traje caro. Ha recuperado la soberanía sobre su propia existencia, y ese es un tesoro que ningún juez ni ningún marido pueden arrebatarle. Carmen se levanta y camina hacia el escaparate, observando la calle desierta bajo la nevada. La luz dorada de Hogar Dulce se proyecta sobre la nieve de la acera, creando un pequeño rectángulo de calidez en medio de la noche helada. Piensa en todas las mujeres que, como ella, están ahora mismo doblando toallas en silencio, sospechando, temiendo, aguantando por los hijos o por el miedo a la pobreza. Desearía poder decirles que al otro lado del miedo no hay abismo, sino suelo, que la caída duele, pero el impacto te despierta. Se promete a sí misma que su tienda será siempre eso, un faro pequeño pero constante, un lugar donde no solo se venden objetos, sino donde se valida la dignidad de lo cotidiano. La historia termina con esa imagen. Carmen de pie, con las manos apoyadas en el cristal frío, mirando hacia el futuro. Detrás de ella, su hija ríe suavemente por algo que lee en un libro, y el aroma a canela lo envuelve todo. La esposa conveniente ha muerto, enterrada bajo los escombros de su antigua vida. Quien está de pie frente a la ventana es Carmen, la dueña de su destino, la madre leona, la mujer que aprendió a decir no. Respira hondo, llenando sus pulmones de aire tranquilo, y apaga la última luz del escaparate, quedándose en la penumbra acogedora de su verdadero hogar. Por primera vez en su vida, la oscuridad no da miedo, porque la luz ahora viene de adentro. Ha sobrevivido al invierno más largo de su vida, y finalmente ha llegado su propia, verdadera y merecida primavera.